Bueno, estamos aquí con Julio Ramos, con el profesor Julio Ramos. Él es de Puerto Rico, pero ha hecho su carrera académica no solo como profesor, sino también como estudiante en los Estados Unidos. Él es profesor emérito de la Universidad de Berkeley y ahora es docente del doctorado en estudios latinoamericanos que acaba de abrir. Y bueno, nos gustaría conversar contigo, Julio, entonces. ¿Qué significa ser latinoamericanista en los Estados Unidos, en la academia estadounidense, y qué significa ser latinoamericanista en América Latina, ya que tú tienes las dos experiencias? Sí, es una pregunta interesante que tiene que ver con los mapas del latinoamericanismo, la relación entre el norte y el sur, ¿no? Y también sobre mi trayectoria en esos mapas. El latinoamericanismo está marcado, digamos, por experiencias que no se reducen fácilmente a una oposición, digamos, fundamental entre el norte y el sur. Esta relación entre el norte y el sur, bajo las presiones, digamos, de la globalización contemporánea, y también bajo las presiones de los exilios de muchos latinoamericanistas a lo largo de la historia de nuestro campo. La relación entre norte y sur es bien problemática, bien compleja, una relación muy porosa. Y dentro de eso, si le sumas, digamos, mi propia experiencia colonial y mi relación con Estados Unidos, entonces se complican mucho los mapas. En ese mapa que tú de alguna manera trazas, ¿qué lugar tiene California en sí mismo, ¿no? Porque me parece que también es un lugar muy importante para ti, desde donde tú también has construido tu reflexión. Sí, California fue el lugar donde más yo, por más tiempo he vivido, de hecho, ¿no? Enseñé en la Universidad de California, en Berkeley, por casi 20 años. Tuve el gran privilegio de trabajar no solo con algunos latinoamericanistas muy importantes, como lo fue Antonio Cornejo Polar, por citar solo un ejemplo, sino también de trabajar con estudiantes, muchos de ellos hijos de inmigrantes. California es uno de los estados donde, por cierto, el español es una de las lenguas que más se hablan. Los Ángeles es una de las ciudades de hispanohablantes más grandes del mundo. Entonces, precisamente, digamos, el tipo de impacto que la inmigración contemporánea tiene sobre los mapas y las fronteras nacionales, yo creo que nos presionan a repensar las fronteras del latinoamericanismo. De hecho, nos presionan a repensar qué es Latinoamérica, digamos, bajo condiciones diaspóricas, bajo condiciones que rebasan las categorías más fáciles, digamos, de las fronteras nacionales y de las geopolíticas marcadas por la historia de los estados nacionales. Entonces, mi experiencia en California también en muchos otros sentidos, experiencia, digamos, tanto intelectual como afectivamente, ha sido clave para mí, para entender estas transformaciones del latinoamericanismo mismo durante los últimos 20 y pico de años. ¿Cómo miras desde ahora, desde el presente, tus libros Desencuentros de la modernidad en América Latina? Un libro de 1986, si es que no estoy mal, Paradojas de la letra, que es un libro de 10 años después, del 96, y por último esta serie de ensayos que tú has titulado Subjetivaciones, ¿no?, del 2011. De alguna manera, ¿qué momentos piensas tú que marcan en tu vida, no sé si afectiva, también académica, estos libros? ¿Qué rupturas, qué encuentros y qué desencuentros crees que de alguna manera representan estos textos que te menciono? Sí, son 3 libros que reúnen, digamos, mis contribuciones al campo de los estudios literarios y culturales latinoamericanos. Desencuentros de la modernidad en América Latina, que se publicó en 1989, fue inicialmente una tesis doctoral que yo escribí para cumplir con mis requisitos en la Universidad de Princeton,
mal no recuerdo, una tesis que entregué en 1985-86. Entonces fueron investigaciones que comenzaron con una serie de estudios sobre José Martí y la crónica literaria, y que fueron encaminándome a repensar desde la experiencia de José Martí en Nueva York, muchos años que pasó Martí en Nueva York, desde esa condición, digamos, del exilio y del trabajo martiano de 1880 al 1895. Esas lecturas de Martí en Nueva York me permitieron reflexionar sobre la cuestión de la modernidad en América Latina a lo largo del siglo XIX. Entonces es un estudio amplio sobre los discursos modernos latinoamericanos. Empecé con estudios sobre Andrés Bello, Sarmiento. Primero, intentos de modernizar, digamos, el concepto mismo de América Latina. Pero leídos desde esa posición algo excéntrica del fin del siglo XIX y desde la experiencia del exilio de José Martí en Nueva York, donde, por cierto, Martí tuvo que hacer cantidad de trabajos muy diversos para ganarse la vida, entre otras cosas, pero donde también escribió sus grandes libros de poesía moderna, desde el Ismaelillo y los versos libres, y donde también comenzó, digamos, a establecer las redes para la fundación del Partido Revolucionario Cubano, que se establece en 1992. Entonces, la experiencia de Martí en Nueva York me recordaba, digamos, nuevamente, que la historia de América Latina y del Caribe está profundamente marcada, digamos, por estas relaciones diaspóricas, por estas relaciones que no son fácilmente comprendidas, me parece a mí, desde estas perspectivas esenciales que oponen el norte y el sur, y que de nuevo tienen que ver con la naturaleza misma, me parece a mí, del latinoamericanismo como campo de estudio. Fíjate que José Martí escribió Nuestra América, uno de los ensayos fundadores del latinoamericanismo, en Nueva York, 1891. Para un periódico mexicano, se publica también un poco antes, en un periódico neoyorquino, una revista con la que él colaboraba, pero es un texto de reflexión de tanta influencia en América Latina y sin embargo escrito en Nueva York. Lo que me llevaba a pensar que lo que nosotros entendemos como el latinoamericanismo es un sistema de mediaciones, más que de posiciones fijas. Son posiciones que le permiten al estudioso o al intelectual, digamos, comprender estos intercambios y estos continuas correspondencias entre los espacios que por otro lado están marcados por la historia del imperio, por la historia del poder en la modernidad. Entonces, a partir de ahí, digamos, mis trabajos en los otros dos libros que tú mencionas, Paradojas de la Letra y Sujeto al Límite, es el título nuevo del libro que está por salir con Monte Ávila en Venezuela. Tiene mucho que ver con esas preguntas sobre el viaje, sobre el espacio, sobre los sistemas de mediaciones en el latinoamericanismo, pero desde la lectura muchas veces de textos más excéntricos, digamos, que rara vez entraban al canon de nuestras bibliotecas. Tú has sido docente de la maestría, ¿sí? Has estado vinculado a la universidad desde el inicio de los programas de posgrado, ¿no? En un inicio se llamaba, era una maestría en literatura hispanoamericana, después por las coyunturas se transformó en una maestría en estudios de la cultura, y ahora tú vuelves a ser docente de la universidad como profesor del doctorado en literatura latinoamericana, ¿no? De alguna manera ahí se puede dibujar una trayectoria. ¿Cómo ves tú esa trayectoria que ha seguido el programa y ahora que culmina con esta, o que evoluciona en este doctorado en literatura latinoamericana? ¿Cómo te ubicas tú dentro de este proceso? ¿Qué te dice este proceso de la universidad también para ti mismo?
Para mí ha sido un gran placer y también un honor poder participar en estos meses, ¿no? en el nuevo programa de estudios literarios, el nuevo programa doctoral de estudios literarios. Es realmente una oportunidad extraordinaria poder ver cómo ustedes han organizado un nuevo doctorado en literatura. Y también ver cómo ha evolucionado el estudio de las letras en la Universidad Andina. Difícil encontrar hoy día sociedades donde la creatividad institucional le permite a ustedes crear nuevos espacios institucionales. Recuerden que yo vengo ahora de los Estados Unidos, aunque también he estado impartiendo seminarios en distintos países latinoamericanos. Y he tenido la ocasión en los últimos años de ver, por un lado, la crisis del sistema universitario norteamericano, muy marcado, digamos, por una crisis general social y económica. Y por otro lado, ver los modos en que las universidades latinoamericanas durante los últimos, digamos, 10, 15 años han intentado recuperarse del profundo impacto que tuvo el neoliberalismo en la educación pública. En ese sentido, me parece a mí que lo que yo he logrado ver, ser testigo en la Universidad Andina, realmente excepcional. Solo tiene comparación, me parece a mí, con lo que ocurre de un modo distinto en el Brasil. Es el grado, digamos, de creatividad institucional que el Ecuador está viviendo en los últimos años.